Creo que hay un sentimiento general entre quienes hemos tenido el privilegio de ser papás o mamás, de hacer todo lo posible para que nuestros hijos tengan una mejor vida que la nuestra. Como padres deseamos que nuestros hijos y que nuestras hijas logren mejores cosas que las que nosotros hemos logrado. Creo que es natural tener la ilusión como padres de ver a nuestros hijos crecer y convertirse en hombres y mujeres exitosas. Bueno, ese mismo deseo el Señor Jesucristo tuvo por sus discípulos. Jesús quiso que los discípulos, como sus hijos espirituales, hicieran mayores cosas que las que Él hizo. Por favor, abran sus Biblias en Juan capítulo 14. Si ustedes nos visitan por primera vez, quiero decirles bienvenidos. Mi nombre es Esteban Tapia y estamos muy contentos de que nos acompañen en esta mañana. Estamos estudiando en el Evangelio de Juan y ahora estamos en una sección en el capítulo 14 de este mismo Evangelio. La semana pasada comenzamos a estudiar este capítulo y nos dimos cuenta que en su inicio el Señor Jesucristo les está diciendo a los discípulos que no tengan temor. Que no tengan temor porque Él hasta este momento está teniendo una conversación muy profunda con ellos. En este momento está en medio de la conversación en la cual Él les está haciendo saber que pronto Él ya no va a estar en medio de ellos y por eso les dice que no se angustien. En la casa de su Padre hay muchas moradas y que Él iría a preparar camino para ellos, que iría a preparar lugar para ellos, para que donde Él esté también nosotros podamos estar. Ahora, esa promesa no solamente es para los discípulos, esa promesa también es para nosotros. Jesús preparó lugar para nosotros en la casa de su Padre al morir en la cruz en nuestro lugar. Él se convirtió en el camino para que llegásemos al Padre. En el versículo 6 de este capítulo 14 de Juan dijo el Señor Jesucristo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Lo que estamos viendo hasta este momento es, primero que nada, que tenemos una nueva identidad. El Señor Jesucristo dice: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Y ahora nosotros somos invitados a participar de la misma identidad del Señor. Ahora nosotros somos hijos e hijas de Dios. Y no solamente eso, también en Jesús Dios nos ha prometido un hogar eterno. Un lugar en el cual vamos a habitar por toda la eternidad en la presencia de Dios. Y a lo mejor algunos de nosotros nos estamos preguntando: bueno, si esa es la promesa, ¿qué estamos haciendo aquí entonces? ¿Por qué razón el Señor no nos salva e inmediatamente nos lleva a su presencia? Bueno, ustedes y yo estamos aquí porque a Dios le plació que la iglesia se convirtiera en un grupo de personas que participarían con la misión que Jesús comenzó. La misión que le costaría a Él la vida. La misión de invitar a la humanidad de regreso a casa. En su plan Dios decidió hacer un camino entre el cielo y la tierra en la persona de Cristo Jesús. Y Él ha decidido extender esa invitación a nosotros para que nosotros nos convirtamos en aquellos que hablan acerca del camino. En aquellos que hablan acerca de cómo es posible tener acceso al Padre. Esas son buenas nuevas a las cuales ustedes y yo hemos sido invitados a participar y proclamar. Pero esta es una tarea grande, esta no es una tarea muy pequeña. Pero Jesús sabía que iba a ser posible para nosotros lograrlo. Él no titubeó, él no estaba jugando un juego de azar. Él sabía que iba a ser posible, que lo íbamos a lograr. De hecho, Él le prometió a sus discípulos que ellos harían mayores cosas que Él. Mayores cosas.
Tú y yo. Mayores cosas que las que Él hizo. Jesús prometió que haremos mayores cosas que Él. Ahora el Señor Jesucristo se invirtió en su ministerio en 12 personas. Uno de ellos terminó entregándolo, ya sabemos la historia, lo traicionó Judas. De hecho, al inicio de esta conversación o antes de que iniciara esta conversación, lo primero que hace Judas o lo que hace que esta conversación se lleve a cabo es que Judas se sale de la habitación en donde están conviviendo como familia. Porque él ya tiene un plan en mente. Él va a entregar al Señor. El Señor se había invertido en él de la misma manera que se invirtió en los otros 11. Y semanas después de que el Señor Jesucristo resucitó, no había un grupo, no había una multitud de personas orando, esperando las promesas que Él les había dado. Había un grupo de 120 gentes. 120 personas. El grupo de personas que estamos aquí es más grande que el grupo de personas que estaban comprometidas a buscar las promesas del Señor en aquel tiempo. Entonces, ciertamente el ministerio del Señor Jesucristo no fue tan impactante. Su ministerio en vida, su ministerio en esta tierra no fue tan impactante, pero Él así lo decidió. Él decidió invertirse en este grupo de personas para que fueran ellos los que impactaran el mundo, para que fueran ellos los que cambiaran el mundo, para que fueran ellos los que comunicaran que es posible tener acceso a Dios por medio de Jesús. En el versículo 12 dice: les aseguro que el que cree en mí también hará las obras que yo hago, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Whoever believes in me will do greater things. Por esas mayores cosas a las que se refiere Jesús en este pasaje en particular, no tienen que ver con las señales que Él hizo. Tienen que ver con su labor ministerial. Hay otros pasajes que hablan acerca de las señales que seguirían aquellos que se enlistarían en proclamar las buenas nuevas. Pero este no es ese pasaje. Este pasaje tiene que ver con la labor, tiene que ver con el compromiso, tiene que ver con el trabajo. En Marcos 16, 17 al 18 se habla de las señales, en donde dice que habría ciertas señales que acompañarían a los que creen en el Señor y estén dispuestos a publicar las buenas nuevas, tales como expulsar demonios, hablar en nuevas lenguas, ser librados de los peligros sin experimentar daño alguno, y que al orar los enfermos serían sanados. Esas son señales. Y yo sé que algunos de nosotros tenemos mayor tentación a buscar esas señales. Pero en el contexto en lo que estamos estudiando en el Evangelio de Juan, la conversación que el Señor está teniendo con ellos en vida es de pasar la estafeta, como aquellos corredores de 400 metros, de 1600 metros en total, en donde son 4 corredores y se van pasando la estafeta el uno al otro. Esa es la clase de conversación que Jesús está teniendo con ellos. En vida les está diciendo: la labor que yo he comenzado, la labor que estoy a punto de consumar, mi parte está a punto de terminar y ahora viene su parte. Ahora viene nuestra parte. Esas señales de las que habla Marcos están de alguna manera limitadas. Porque esa clase de señales solamente siguen a quienes se involucran en la labor de publicar las buenas nuevas.
Algunos de nosotros, como decía hace un ratito, quisiéramos ver esas señales, quisiéramos ver ese mover, quisiéramos esa clase de poder observarse operando en medio nuestro, pero no es para los que no quieren publicar las buenas nuevas. Hay movimientos completos de iglesias que están buscando insaciablemente esta clase de manifestaciones, pero no necesariamente se mueven en el poder del Espíritu a proclamar las buenas nuevas de salvación. Y por otro lado, vemos a algunos otros que estamos obsesionados con publicar las buenas nuevas sin la expectativa de ver a Dios moverse de una manera sobrenatural. Ninguna descalifica a la otra. Pero todo comienza con seguir con la misión que el Señor nos ha encomendado. Y la pregunta que yo quisiera que cada uno de nosotros nos hiciéramos a nosotros mismos en este momento es: ¿por qué razón hoy no vemos esta clase de compromiso de parte de la iglesia en los Estados Unidos? ¿Por qué razón no vemos esta clase de señales entre nosotros? ¿Por qué razón? Pienso yo que en gran parte es porque no estamos involucrados en la labor que se nos ha encomendado. No estamos involucrados. Y algo tiene que cambiar. Di conmigo, algo tiene que cambiar. ¿Sabes que la iglesia del Nuevo Testamento no opera de la misma manera que nosotros operamos? Tú puedes ver la historia de la iglesia del Nuevo Testamento y te vas a dar cuenta inmediatamente que no estamos muy alineados con la vida y la experiencia de la iglesia del primer siglo. Nosotros estamos acostumbrándonos a celebrar que tuvimos 5,000 personas viniendo a nuestro campus el día de Harvest Party. Estamos acostumbrándonos a buscar y a celebrar y a hacer lo mayor posible para que otras 5,000 vengan a nuestros servicios especiales, conciertos especiales de Navidad. Sin embargo, en nuestra última reunión de oración que tuvimos el día miércoles pasado, solamente tuvimos, escucha bien, 55 personas. 55 personas orando. De una iglesia de esta magnitud. ¿Por qué razón no vemos a Dios moverse de la manera en la que bíblicamente observamos a la iglesia moverse? ¿Por qué? ¿Por qué no vemos a nuestra iglesia como saliendo, como saltando de las hojas del Nuevo Testamento? Porque estamos invertidos en cosas que la iglesia del primer siglo jamás se imaginó haberse invertido. Jamás se vio haberse invertido. Porque ellos sintieron el peso de la estafeta. Sintieron el peso de la misión. Sintieron el amor profundo de Cristo Jesús por la humanidad. Y no podían conformarse con solo vivir para el entretenimiento de la gente. Sabían que el mensaje que tenían que publicar era un mensaje de vida o muerte. Y que solamente en Cristo Jesús está la vida. Algo tiene que cambiar. Si queremos ver y queremos hacer mayores cosas que las que el Señor hizo, algo tiene que cambiar. Y solamente vamos a ver esta clase de cosas cuando pidamos en su nombre. Cuando pidamos en el nombre del Señor. Mis hermanos, mis hermanas, tenemos que pedir. Pero la pregunta es, ¿qué tenemos que pedir? Tenemos que pedir
que el reino de los cielos se haga presente en esta tierra. Eso es lo que tenemos que pedir. Tenemos que pedir que la voluntad de Dios sea establecida en esta tierra, así como es establecida en el cielo. Los discípulos aprendieron a hacerlo en su momento. En los primeros días de la iglesia, quiero recordarte que las cosas no estaban muy sencillas. Había demasiada tensión en Jerusalén. Inmediatamente los líderes religiosos comenzaron a hostigar y a prohibirle a los discípulos que predicaran el evangelio. Cuando la iglesia comenzó a operar en el poder del Espíritu, se convirtió en un grupo de personas ofensivas, no por la política o el grupo político al cual estaban afiliados, no por la manera como ellos se movían y operaban. Toda la gente decía: wow, es grandioso, estos cristianos, no podemos creer cómo se aman. Lo que era ofensivo es que se movían en el poder del Espíritu y predicaban las buenas nuevas sin temor. En el primer mensaje jamás predicado de aquel que negó al Señor 3 veces, 3,000 personas aceptaron al Señor. Mayores cosas empezaban a hacerse realidad. Mayores cosas. Y cuando querían prohibirles que hablaran del evangelio, en Hechos 4, 29 al 30 está redactado que dice: Señor, en una oración que están haciendo la iglesia del primer siglo, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concédele a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. No le dijeron al Señor: Señor, primero envía las señales para que impacte a la comunidad y impacte a la nación. No, por lo que oraron primero es: Señor, danos valor, porque no nos vamos a quedar callados. Con señales o sin señales vamos a ir. Si a nuestro favor envías esas señales, qué gran cosa. Y esto lo oraron recordando lo que el Señor les dijo en el pasaje que estamos estudiando el día de hoy. Ustedes van a hacer mayores cosas. Es lo que les dijo el Señor en el versículo 13. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. El Señor dice: yo lo voy a hacer. Yo voy a operar por medio de ustedes. Yo voy a trabajar por medio de ustedes. Yo voy a hacer la obra por medio de ustedes, por medio de ti, por medio de mí. Pidan ustedes y yo lo voy a hacer. Mi pregunta para nosotros es: ¿queremos poder para proclamar este evangelio sin temor? Queremos ver a Dios obrar de una manera sobrenatural. Mientras lo hacemos, dice el Señor: yo lo haré. Y al hacerlo, yo voy a trabajar por medio de ustedes, dijo Jesús. Yo voy a glorificar al Padre. Yo voy a hacer visible a Dios por medio de ustedes. Yo lo voy a hacer notar. Yo voy a alumbrar la oscuridad por medio de ustedes. Pidan en mi nombre. Y segundo, si queremos hacer mayores cosas que Jesús, tenemos que obedecer sus mandamientos. Ahora a lo mejor la pregunta que surge es: ¿cuáles mandamientos? Jesús les dijo en Juan 13:34: este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros así como yo los he amado. Ese es el mandamiento en el contexto. Ese es el mandamiento que el Señor Jesucristo les acaba de dar a sus discípulos, que tenemos que amarnos como Él nos ha amado.
En otras palabras, no podemos lanzarnos al mundo a proclamar las buenas nuevas y esperar tener mucho éxito si no amamos a la iglesia del Señor, si no amamos a nuestra familia espiritual, si no amamos en particular a nuestra iglesia local. Primeramente, no va a ser posible. No podemos esperar que vaya a haber mucho fruto si hablamos el evangelio, pero luego traemos a las personas a una iglesia desamorada. Les vamos y les prometemos el cielo, y luego los traemos aquí y dicen: no, hombre, pues aquí puro falso, hipócrita y criticón. No vamos a ser efectivos con nuestro llamado si no operamos en amor, si no aprendemos a amarnos los unos a los otros. Recuerda, si queremos ser un discípulo legítimo de Jesús, la manera como esto se hace evidente es cuando nosotros amamos. De esto dice, de esta manera, dice el versículo 35 del capítulo 13 de Juan: de este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Y yo sé que es difícil amarnos los unos a los otros, y es difícil vivir con las implicaciones de este mandamiento. Pero mira la manera en que Jesús lo pone. Dice: si ustedes me aman, van a obedecer mis mandamientos. Si ustedes me aman a mí, van a obedecer mis mandamientos, van a hacer un esfuerzo por amarse los unos a los otros. Dicho de otra forma, si amamos a Jesús, vamos a figurar la manera de cómo amarnos los unos a los otros, más allá de nuestras palabras, y escúchame bien, más allá de nuestras acciones. Vamos a aprendernos a amar, vamos a buscarnos a amar con compromiso. Esa es la clave. El compromiso es la clave. En el amor, el compromiso es la clave. Las palabras, las acciones son temporales. El compromiso permanece. Algunos de nosotros no estamos en una relación que estuvimos anteriormente de matrimonio. ¿Qué es lo que se rompió? El compromiso. Hubo palabras, hubo acciones. El compromiso fue lo que se rompió. Y para muchos de nosotros, si somos sinceros, realmente nunca hicimos compromiso. Siempre andábamos por los sentimientos, por las emociones, por a ver cómo se porta, por a ver si funcionan las cosas. Pero amarnos los unos a los otros requiere más que palabras y más que acciones, requiere compromiso. Entonces, si queremos hacer mayores cosas que las que Jesús hizo, debemos de pedir en su nombre, debemos de obedecer su mandamiento de amarnos los unos a los otros, y vamos a hacer cosas mayores que Jesús cuando aceptemos su provisión. Cuando aceptemos su provisión, cuando aceptemos su regalo. El mejor regalo que el Señor nos ha entregado después de darnos la salvación es a su Espíritu, la tercera persona de la deidad. El Espíritu de Dios ha sido dado a nosotros. Jesús sabe a dónde está llevando esta conversación. No se está perdiendo ningún solo razonamiento, ninguna sola idea. Él sabe que va a ser muy difícil para los discípulos del Señor continuar con la misión a la cual Él les estaba llamando, y que iba a ser muy difícil una vez que Él ya no estuviera entre ellos, que esos 11 siguieran amándose. Iba a ser muy difícil porque eran muy distintos los unos de los otros. 3 años no fueron suficientes. El Señor sabe, y por eso les da la provisión del Espíritu Santo.
Dice el versículo 16, y yo pediré al Padre y les dará otro consolador para que los acompañe siempre. Siempre, forever. He will be with you forever, always, in every moment. En todo momento el Espíritu de Dios va a estar con ustedes. Y este verso es la viva expresión del Dios triuno. Jesús está diciendo: yo le voy a pedir a alguien, al Padre, y Él les va a dar a otro consolador. ¿De quién está hablando? Del Espíritu Santo. Ten en mente que los discípulos están angustiados. Ten en mente que hay una presión muy fuerte en ese cuarto. Porque ellos están aprendiendo que pronto Jesús ya no iba a estar con ellos. Y por ello Jesús les prometió enviarles al Espíritu Santo para que les consolara, para que les ayudara y para que estuviera con ellos todo el tiempo. El Señor sabe que pronto no va a estar con ellos, pero Él todavía anhela que sus hijos espirituales tengan éxito en el propósito por el cual han sido llamados. Estos 11 hombres fueron escogidos por Jesús, escúchame bien, para cambiar el mundo. Y Jesús, como buen padre espiritual, sabía que ellos necesitarían a alguien como Él en sus vidas para que pudieran llevar a cabo la encomienda. Ciertamente estas personas ya eran 11 hombres adultos, pero espiritualmente todavía eran unos niños, y Jesús lo sabía. Él se refiere a sus discípulos en el capítulo 13 como niños. Jesús entendía un principio fundamental que lamentablemente muchos de nosotros hemos ignorado en nuestra sociedad. ¿Sabías que un gran porcentaje de las personas más pobres en la sociedad americana son personas que han crecido sin papá en el hogar? Y que lamentablemente las minorías afroamericanas y latinas encabezamos esta estadística. El abandono por la falta de compromiso no nos está permitiendo ver a muchos de nuestros niños y de nuestras niñas convertirse en personas de éxito y de bien. No menosprecies el lugar que Dios te ha dado, hombre, como cabeza en el hogar. Porque solo tu presencia en el hogar marca una gran diferencia. Mamá soltera lo puede llegar a ver, pero es mucho más difícil hacer la labor de dos. Pero hay algo que ayuda para que nuestros hijos y nuestras hijas crezcan y florezcan cuando tienen la presencia de papá en el hogar, porque va a haber alguien que los va a aconsejar, que los va a ayudar, que va a estar ahí para ellos. Y yo sé que muchos de nosotros estamos presentes en teoría, pero estamos ausentes en la realidad, porque todo el tiempo estamos ocupados y trabajando. Y no vemos que tiene más valor para ti y para mí estar presente en la vida de nuestros hijos que ninguna otra cosa. Jesús sabía que Él no podía abandonar a sus discípulos.
Si Él verdaderamente quería que ellos triunfaran, llevando las buenas nuevas por todo el mundo, ellos necesitarían a alguien como Él. Necesitarían a alguien en la misma capacidad y poder. Alguien que compartiera el mismo carácter, la misma visión. Alguien que no los hiciera extrañar a Jesús, sino que los hiciera amar más a Jesús. Versículo 17. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, ni más ni menos. El Espíritu de verdad es a quien Jesús les está prometiendo que enviaría. ¿Sabes? El mundo necesitaba y necesita aún escuchar la verdad. El problema es que nuestros hijos, nuestras hijas no están escuchando esa verdad. Ni siquiera la están observando en casa. Jesús sabía que sus discípulos necesitaban estar expuestos a la verdad constantemente. Por ello les promete enviarles al Espíritu de verdad. El Espíritu que de hecho el mundo en su corrupción no lo puede aceptar. Mis amigos, mis amigas, el mundo sin Dios es un mundo sumergido en la falsedad y en el error. Es un mundo en el que todo lo verdadero se tuerce por lo popular y por lo conveniente. Pero ustedes sí lo conocen. Ustedes sí conocen al Espíritu, porque ustedes han ido por el camino y se han encontrado con la verdad, porque vive con ustedes y va a estar con ustedes. Es interesante que el Señor les dice: ustedes conocen al Espíritu. Los discípulos habían estado en la presencia de Jesús, no del Espíritu. Pero hay una cosa que jamás debemos de olvidar. El Señor Jesucristo en su humildad se sujetó a la condición de siervo, y todo lo milagroso y todo lo sobrenatural que Él hizo, lo hizo en el poder del Espíritu. Recordamos su bautismo cuando vino el Espíritu de Dios en forma de paloma a posar sobre Él. Los discípulos habían visto la obra del Espíritu Santo a través de la persona de Jesús. Y ahora tú y yo debemos de saber de nuevo que ese Espíritu está en nosotros. Esa es una gran noticia. No nos ha dejado huérfanos. Alguien en la misma categoría de Jesús habita en nosotros. De acuerdo a 1 de Corintios 6:19, somos templo del Espíritu Santo. Somos su morada. El Señor se iría a morir en la cruz. Eventualmente ascendería de entre los muertos y se iría a la diestra del Padre para interceder por nosotros. Pero antes de que eso pasara, Él se aseguró de hacerles notar, de hacerles saber que ellos no se iban a quedar huérfanos, que les daría al Espíritu Santo. Y luego dice: y porque yo vivo, también ustedes vivirán. Las implicaciones aquí son profundas. Es por el poder del Espíritu Santo que nosotros vivimos. Así como por el poder del Espíritu Santo Jesús fue levantado de entre los muertos. Aquí el Señor no solamente está diciendo que sus discípulos recibirían nueva vida. Aquí el Señor también está diciendo que sus discípulos tendrían el potencial de vivir a la manera de Jesús. En otras palabras, en el poder del Espíritu que habita en nosotros, podemos vivir una vida semejante a la de Jesús. ¿Sí me escuchaste bien? Porque el Espíritu de Jesús está en nosotros. Porque el Espíritu de Dios
está en nosotros, porque el Espíritu Santo está en nosotros. En el verso 20 de este Juan 14 dice: ustedes se darán cuenta de que yo estoy en el Padre, ustedes en mí y yo en ustedes. Y luego mira lo que dice el siguiente verso, verso 21: y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Me voy a manifestar a esa persona que me ama, a esa persona que obedece mis mandamientos. O sea, esto es lo que está diciendo Jesús prácticamente. Mira, está diciendo: no los voy a dejar abajo. ¿Sabes? Las pandillas en Los Ángeles tienen mejor concepto de esto que nosotros. Jesús está diciendo eso precisamente. No los voy a dejar abajo. Si ustedes me aman y aprenden a amarse los unos a los otros, no van a estar solos. El Espíritu que habita en ustedes me va a hacer público a mí. La gente me va a ver a mí en ustedes. Y eso lo cambia todo. Si amamos al Señor, si obedecemos su mandamiento de amarnos los unos a los otros, Él se va a manifestar, Él se hará notar, Él se hará visible en nosotros. Entonces, solo entonces vamos a poder vivir una vida gloriosa, una vida que refleje la gloria de Dios. Ahora, en caso de que todavía no lo hayas notado, quiero recordarte que todo este concepto, toda esta conversación que el Señor está teniendo, no la está teniendo con un individuo, lo está teniendo con un grupo de personas. Y todas las maneras en las que Él se refiere es ustedes, 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 plural. Este no es el asunto de un individuo. Esto es algo más grande que un individuo. Esta no es la promesa para una persona. Esa es la promesa, es una promesa comunal, es una promesa para una comunidad. Es una promesa para la iglesia. La pregunta es: ¿por qué no vemos una manifestación del Espíritu tan transformadora como en el Nuevo Testamento en la iglesia del día de hoy en los Estados Unidos? ¿Por qué no vemos nuestras iglesias como saltar de nuevo de las hojas del Nuevo Testamento, como si estuviéramos leyendo el libro de los Hechos? Bueno, porque la condición para recibir al Espíritu ciertamente es creer, y todo el que ha aceptado a Jesús como su Salvador se ha convertido en morada del Espíritu Santo. Eso no lo vamos a cuestionar, no lo vamos a negar. Esa es una verdad. Pero la condición para que el Espíritu se manifieste es la obediencia. Es nuestra responsabilidad obedecer. ¿Obediencia a qué? A amarnos los unos a los otros. Qué difícil es eso, ¿verdad? Pero lamentablemente, a pesar de que suena como algo muy sencillo, es la estrategia que no estamos usando. La iglesia en los Estados Unidos está extremadamente dividida por denominaciones, por etnias y por lenguajes, y algo tiene que cambiar. Di conmigo: algo tiene que cambiar. De nuevo, 55 personas estuvieron en nuestra reunión bilingüe de oración. Lo vuelvo a decir de nuevo porque para mí ningún otro número importa. Nos podemos convertir en un gran movimiento, en una gran congregación, pero eso jamás va a significar que estamos siendo movidos y operando en el poder del Espíritu Santo.
Yo no estoy haciendo este trabajo para convertirnos en un centro de entretenimiento o en un club social. Quiero que pienses en lo siguiente: ¿qué es lo único que la iglesia puede hacer que el mundo no puede hacer? ¿Qué es lo único que la iglesia puede hacer que el mundo no puede hacer? La iglesia tiene una mayor y mejor celebración de Harvest Party, se llama Halloween. El mundo tiene una mejor celebración que nosotros. El mundo tiene una mejor celebración que nosotros con Advento y Navidad aquí entre nosotros. Se llama Navidad, comercialización, capitalismo. Y nos hemos estado invirtiendo en cosas que el mundo puede hacer mucho mejor que nosotros. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer que el mundo no puede hacer? Y cuando descubramos cuáles son esas cosas, entonces ahí es donde debemos de invertirnos. ¿Sabes qué es lo que el mundo no puede hacer? Orar. ¿Sabes qué es lo que el mundo no puede hacer? Amar. ¿Sabes qué es lo que el mundo no puede hacer? Adorar. ¿Sabes qué es lo que el mundo no puede hacer? Evangelizar. Esas son cosas que el mundo no puede hacer. Ahora, no estoy diciendo, dejemos todas tradiciones y dejemos todas estas celebraciones. No, sabes que todo tiene su lugar en su respectivo contexto. Pero cuando vemos números tan desproporcionados, entonces tenemos que ser sinceros y honestos en pensar en dónde nos estamos invirtiendo. ¿Y por qué razón es tan difícil para nosotros venir a una reunión de oración el primer miércoles de cada mes? Entiendo si ya eres una persona de edad avanzada que no puedes ver en la noche, no queremos accidentes. Pero ¿cuál sería otra razón? Hay muchísimas. Pero sí, nuestra excusa es: no voy a venir a la reunión de oración porque me incomoda estar con personas americanas que no hablan español. Ahí tienes el problema. Ese es el problema. Y yo siento que Dios nos ha dado tan tremendo potencial como una iglesia local aquí en Escondido para poner esta ciudad patas para arriba. Pero estamos invertidos en las cosas menos importantes. Y lo que no nos ha pasado por la mente es que lo mejor que podemos hacer es convertirnos en morada del Espíritu Santo. Y de nuevo, el Espíritu Santo de Dios habita en cada uno de nosotros. Somos la casa del Espíritu Santo. Claro que sí. Pero es muy diferente morar, es muy diferente, ¿sabes qué? Sentirte en casa. La pregunta es: ¿el Espíritu Santo de Dios se siente en casa en tu vida? ¿Se siente en casa en nuestra congregación? Tú sabes, llega, se quita los zapatitos, se sienta en el sillón, le das una comidita. Se siente como si ahí viviera o no. Las iglesias estamos operando sin hacer sentir al Espíritu Santo en casa. No porque no creamos en Él, sino porque no hemos aceptado su propósito y porque nos negamos a vivir en amor como la familia de Dios en su diversidad. Voy a terminar con esto. Un autor muy reconocido que se llama W. Tozer un día dijo: si el Espíritu Santo fuera retirado de la iglesia hoy, el 95% de lo que hacemos continuaría. Harvest Party, conciertos navideños, worship nights, Lavesco, etcétera, etcétera, y nadie notaría la diferencia. Por otro lado, si el Espíritu Santo hubiera sido retirado de la iglesia del Nuevo Testamento,
el 95% de lo que hicieron se detendría y todos hubieran notado la diferencia. Mis hermanos, mis hermanas, no estamos notando la diferencia. Y este es el momento. Este es el momento de notar que el Señor se ha revelado a nosotros porque nosotros le amamos. Eso es precisamente lo que le preguntaron a Jesús. ¿Por qué, Señor, estás dispuesto a manifestarte a nosotros y no al mundo? Y el Señor les contesta: el mundo no me busca, el mundo no me ama. No podemos ser la iglesia sin buscarle, sin amarle. Pero luego dice el versículo 23: el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre la amará, y vamos a venir a Él y vamos a hacer morada en Él. Ese consolador, el Espíritu Santo consolador, el ayudador, a quien el Padre enviará en mi nombre, les va a enseñar todas las cosas y les va a recordar todo lo que ustedes han aprendido. No los voy a dejar solos. Cuando ustedes olviden, les voy a recordar. Y yo quiero creer, de verdad, Señor, yo quiero creer que este mensaje es el Espíritu de Dios recordándonos. Porque honestamente frustrado no estoy. Lo que Dios está haciendo aquí es maravilloso y asombroso. Honestamente es posible vivir una vida muy contenta como pastor, solamente viendo más de lo que estamos viendo ahorita. Pero hay una urgencia, hay una hambre que el Señor ha depositado en mí como si fuera un profeta, que tengo que sacar de mi pecho, que tengo que sacar de mi boca. No he venido a este país por el sueño americano. El Señor me ha traído a este país y te ha traído a ti a este país con un propósito muy especial. El pastor Ryan en su sermón va a decir que 40 millones de americanos en los últimos 25 años han abandonado la iglesia. La iglesia americana está en crisis y Dios por su lado está trayendo más y más y más de nosotros. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón estamos aquí? ¿Solamente porque los dólares nos atraían? Yo pienso que hay un plan más grande que aún nosotros no habíamos visto y no hemos visto, algunos de nosotros todavía. Yo pienso que Dios te quiere usar a ti, me quiere usar a mí para traer renuevo a esta ciudad, en colaboración con toda la iglesia del Señor, ver lo que solamente el Espíritu de Dios puede hacer.